Muy buenas tardes, estimada profesora Adriana Benítez. Mucho gusto, mi nombre es Robinson Muñoz. Soy estudiante de la carrera universitaria de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, he venido a hacer la presentación creativa PowerPoint video sobre evidencias de la investigación realizada en los primeros entregales eh, de la asignatura correspondiente, que es física mecánica, mecánica y termodinámica, con ficha correspondiente 53311, el primer bloque, con código 23BV03, al cual usted orienta. Entonces, como siguiente, pues, que es presentado a usted, Adriana Benítez, y presentado por Robinson Muñoz, una fecha 16 de julio de 2023. Procedo a la siguiente diapositiva. Procedo a la siguiente diapositiva. Qué pena. Este video se realizó con el fin, aquí nos dice la introducción, este video se realizó con el fin de que se evidencie la respectiva sustentación del mapa conceptual de la asignatura física mecánica, la cual fue planteada para el primer AK, y la infografía sobre la temática cantidades físicas para el segundo AK, que fue propuesta por elección propia. En esta tercera actividad se verán reflejados los conceptos básicos adquiridos a lo largo de las 7 semanas que lleva esta asignatura. Por tanto, la finalidad que se busca es que se lleguen a comprender los fenómenos relacionados con el equilibrio y el movimiento de los cuerpos, lo que en sí estudia dicha asignatura, pero de igual manera que se pueda llegar a un aprendizaje, que es por consiguiente que como parte de esta actividad se tendrá la realización de un experimento práctico aplicado y la realización de un ejercicio con su respectiva solución, ya que es necesario que se aplique y se ponga a prueba el conocimiento adquirido, de manera que todo esto está encaminado a fortalecer la formación profesional del estudiante, debido a que se necesita desarrollar la capacidad analítica de síntesis y comunicación para hacer uso de las tecnologías encaminadas a la investigación propia de su profesión, conllevando así mejoras al bienestar del entorno y de la sociedad. Agregado a esto, pues también se plantea que el individuo tenga la capacidad o que sea competente a la hora de tomar decisiones importantes de acuerdo a los requerimientos solicitados para la solución de problemas en el contexto laboral. Siguiente, pues planteé objetivos generales y objetivos específicos. Empiezo por el objetivo general, y nos dice que es realizar un vídeo donde se puede iniciar la sustentación de la investigación que se realizó de las anteriores entregables, con el fin de que se reafirme la adquisición de conocimiento y conceptos básicos por parte del estudiante. Todo esto obedecido al planteamiento propuesto por el syllabus de la asignatura, con el respectivo seguimiento y orientación del educando. En este caso, pues usted, profesor. Siguiente, sigo con mis objetivos específicos, y aquí lo sustento. Y dice, sustentar los trabajos de la primera y segunda entrega, en los cuales consistía la realización de un mapa conceptual sobre la estructura física mecánica y la realización de una infografía en referencia a subtemas cantidades físicas, donde se permita apreciar a grandes rasgos los conceptos más relevantes y un notable dominio del tema, o en su defecto que se llegue a un aprendizaje de los aspectos básicos expuestos dentro de dicha asignatura. Evidenciar el experimento correspondiente a la asignatura física mecánica y la temática cantidades físicas, destinada por elección, a fin de que se denote y se aplique en cierta medida la teoría y posteriormente su práctica, para así corroborar la veracidad de las determinadas hipótesis que se presentan antes, durante y después de hacer uso de experimentación, llegando a los posibles resultados donde se compruebe el planteamiento de su respectiva teoría. Plantear un ejercicio válido y que obedezca a los requerimientos regidos por la por la determinada, teoría descrita para la temática de cantidades físicas. Posteriormente, que al ejercicio se aplique como se le puede dar su correspondiente solución. Proceda. Aquí nos encontramos con el primer acá, en el AK1, donde era la realización del mapa conceptual sobre, en este caso, pues sobre
mecánica, la asignatura física mecánica. Aquí nos dice que a continuación se expondrá el mapa conceptual de mecánica física y que fue realizado en la página web Miro. Lo realicé en la página web Miro porque la elegí, pareció como mejor para poder yo desarrollarla. Entonces, aquí hay eh, una evidencia de formato JPG, una imagen donde se refleja la realización de este mapa conceptual. También se muestra el enlace que nos direcciona al mapa conceptual, pero quiero hacer uso de la creatividad, en este caso del botón que anece a esta diapositiva y como parte creativa de la diapositiva también no quiero desaprovechar y no usarlo, quiero usarlo. Entonces voy a usarlo, profesora, este nos va a direccionar a la página web oficial donde yo creé este trabajo. Esperar un momento y ya nos está direccionando. Acá nos dice que tenemos que ingresar a la cuenta. Voy a ingresar por medio de mi correo institucional de la CUN. Esperar un momento, aquí ya nos está ingresando. Me dirijo a la trayectoria del usuario donde creé eso y aquí está. Está cargando. Bueno, como tal, la temática era física mecánica y esa nos dice muy brevemente que es la que estudia, en sí es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos. De ella se deriva una palabra que se llama magnitudes y lo que yo entiendo por magnitudes es todo lo que se pueda medir. En este caso, pues estas magnitudes, como aquí nos dice, son las propiedades que se pueden medir y pueden ser estudiadas en las ciencias, en este caso, la física mecánica. Y esta se divide en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Viendo en primer lugar, encontramos que las magnitudes escalares son las cantidades físicas y entre ellas se dividen en tres subtemas, unidades de medidas estándar, en este caso las más comunes que son la longitud masa tiempo, aunque hay muchas y que son también de mucha importancia, pero estas son como las más populares, por decirlo así, y que todo el mundo las distingue y las relaciona. Vamos a ver un poco sobre el texto que yo agregué y nos dice que el análisis de dimensión dice que al reportar resultados de las dimensiones de un experimento se debe definir una unidad estándar. Dice que si una distancia se mide a unidades de pies, metros decimos que su dimensión es la longitud, ¿sí? Porque esa es la unidad de medida de la distancia y se dice longitud sobre tiempo. Esa es como la fórmula. También encontramos el término prefijos. Nos dice que facilitan la visualización de grandes números y permiten tener una idea de los tamaños y relaciones de los tamaños de las cosas. Eh, Como habíamos hablado antes, las magnitudes se dividen también en otra magnitud que es importante, que es la magnitud vectoriales. Esta en sí, pues nos dice que se representan mediante vectores y estas tienen una característica muy importante que es su dirección y sentido. Cuando hablamos de sentido es, por decirlo así, para dónde va, arriba, abajo, a un lado al otro. Y dirección es norte, sur, oriente, occidente, izquierda, derecha. A eso yo lo tengo por entendido que son los vectores. Una breve descripción es que los vectores se representan por medio de una flecha que indica, como ya había dicho, diferentes cantidades. Se representa también como cantidades, como también lo hacen las escalares, pero agregado a eso, como ya lo había mencionado, se termina por su ángulo por dirección y sentido. Bueno, según lo que yo averigüé.
También dentro de las magnitudes nos dice que además del número y la unidad se necesitan de una dirección sentido para expresarse claramente, como ya lo había mencionado. Ejemplos aplicables a las magnitudes vectoriales le encontramos la velocidad, la fuerza, la aceleración y el campo electrónico. También dentro de la física mecánica, encontramos que se derivan tres ramas de esta, que es la cinemática, la dinámica y la cinética. Algo que contextualice o que yo entiendo por la dinámica, por la cinemática, es que es la que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta que los produce. O sea, en este caso, el movimiento viene siendo muy relativo en esta. En cuanto a la cinemática, dentro de la dinámica entiendo que pues que esta estudia el movimiento también de los cuerpos, teniendo en cuenta que lo provoca, es decir, sus causas. En este caso, la siguiente, la cinética no sé si es la misma estática. Ahí es como que no entendí bien, profesora, pero lo que yo entiendo por la estática es que esta estudia también los cuerpos en estado de reposo, o sea, es decir, su equilibrio, el equilibrio. Aquí nos dice que la cinética, bueno, nos dice que la matemática parte de la física que estudia la descripción del movimiento mismo ignorando sus causas, que yo lo había mencionado. Nos dice que la dinámica que parte de la física que estudia todas las cosas del movimiento también estudiar dinámica implica conocer las leyes, la ley muy importante que es la ley de Newton, donde esta plantea la ley de la inercia, la ley de la fuerza, ley de acción y reacción. Dentro de la cinemática nos dice que parte de la física que estudia las causas y cómo influyen en el movimiento y, y que el objetivo en su teoría realiza movimientos en un vaivén con respecto a un punto en forma de función sinusoidal derivado de la ley de Newton. Nos dice que, no, de la ley de, no, de, como parte central del movimiento, nos dice que que hay tipos de movimientos, en este caso pues el rectilíneo uniforme, el armónico simple, el parabólico, el rectilíneo uniforme acelerado y el tipo circular, y nos dice y nos da una breve descripción en cuanto a esto, a estos tipos. Y por último, y no menos importante, nos encontramos un- una parte de las ramas que es la termodinámica. Nos dice que es la ciencia que estudia las fuerzas que originan el calor. Esta palabra termodinámica viene del griego que dividiéndolas en dos palabras, por decirlo así de esta manera, nos dice que termos significa calor, dinámica, fuerza. Entonces, la fuerza del calor, algo así entendí. Y que dentro de esta rama de la física hay una ley muy importante que es la ley del equilibrio térmico, que es la ley del cero. También cabe resaltar, sí, aquí ya como yo lo había mencionado, son cuatro leyes. La ley del cero, que nos habla acerca del equilibrio termodinámico. La siguiente es la primera ley acerca de la conservación de la energía, que la energía no se acaba ni termina, sino que se renueva. La segunda ley que habla de los procesos reversibles y irreversibles en el concepto de energía. La tercera ley acerca del cero absoluto. Bueno, profesora, eso es lo que yo voy a grandes rasgos y a grandes conceptos básicos sobre en cuanto a la rama de la física y en cuanto a la física mecánica en general. Bueno, procedo otra vez a volverme donde estaba presentando la diapositiva.
Como siguiente diapositiva me sigue el siguiente trabajo, que es sobre la infografía de las temáticas magnitudes físicas. Aquí como yo también quise poner, y nos dice aquí, a continuación se tomará la infografía sobre las magnitudes físicas. Fue realizada en la página también, en la página web Canva, en este caso Canva, donde hice mi infografía sobre las cantidades físicas, la cual yo elegí. Aquí hay una representación, una evidencia de formato JPG, imágenes de la realización de mi actividad y también el enlace que me lleva al trabajo original. Voy a darle elegir esta opción y en un momento me llevará al trabajo. Me perdona por ver si soy como muy soso para responder, pero es que yo soy malo. Bueno, para exponer, no, pues soy un poquito malo y para grabarme exponiendo, pues aún peor. Entonces, me disculpará, lo hago con todo el cariño. Bueno, mi tema en cuanto al Sillaús, yo elegí las cantidades físicas como la subtemática en general de la asignatura. Y nos dice aquí un concepto que dice, es todo aquello que puede ser medio expresado mediante el número de una unidad. En este caso, pues, digamos, si es en kilogramos, pues un ejemplo breve es, si es para medir la masa, la unidad, un número, pues, de un ejemplo, una libra de arroz, 500, y su unidad se expresa en gramos y en kilogramos. Y si es una libra, entonces sería 500 gramos. Como ya lo había mencionado, fundamentales en la física mecánica son masa, longitud y tiempo. Existen otras magnitudes físicas como la velocidad, la aceleración, la presión, la densidad, fuerzas, entre otras. Este tipo de magnitudes físicas son derivadas de las fundamentales ya mencionadas. Como apunte, cabe mencionar que el sistema internacional de medidas y donde se determinó cuáles son sus unidades de medidas, nos dice que enuncia 7 magnitudes básicas, las cuales son longitud, masa, tiempo, corriente, electricidad, temperatura, termodinámica, cantidad de sustancias e intensidad lumínica. Datos importantes a tener en cuenta que yo agregué es que las magnitudes fundamentales ideas surgen desde la misma necesidad de observar los fenómenos naturales, ya que en todos ellos se encuentran características en común. Por ejemplo, todos los grupos que observan el fenómeno en el que ocupan un lugar en el espacio, todos los cuerpos tienen una forma e incluso todos los fenómenos tienen una duración determinada. En cuanto a la historia, nos dice que el sistema internacional de medidas de unidades surgió mediante la necesidad de unificar y dar coherencia a una gran variedad de sus sistemas de unidades que dificultaba el comercio y transferencia, resultados de mediciones basados en artificios de medidas originales de monarcas y faraones definidos sin mayor rigurosidad científica, estableciendo entonces en 1960 la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas CGPM, que se abría universalmente como SI de la francés de System International de Unit y el sistema métrico moderno usando a nivel mundial. Lo que yo entendía es que antes no tenían como un patrón o como algo universal para poder, digamos, en este caso, en la época antigua, hacía, en cuanto al comercio, la gente decía mucho trueque, se vendían muchas cosas, muchas, digamos, comida, especies, telas. Entonces, no había como esa manera como para tú vender y saber qué es la cantidad que tú vendes y lo que tú vas a ganar. Entonces, cuando ella habla sobre que se estableció de acuerdo a influencias monárquicas, porque según la historia cuentan
que me permite un momento, profesora.